Sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor. Este es el día que hizo Jehová, y grandes son sus misericordias para nuestras vidas. Sean todos bendecidos en su santo, poderoso y eterno nombre. Hoy, 5 de abril del año 2021, continuamos con nuestro tema hacia la madurez en Cristo. Escuchamos que no nos ha dado la bienvenida en pantalla a nuestra amada pastora, pero ya Dios les ha bendecido con la llegada de su amada nueva nieta. Así que bendecimos a la familia de Katy y Tim Barley, a todos los hijos, a los abuelos, nuestros amados pastores y a todos los familiares. De verdad que el testimonio de la familia es admirable en su fe inquebrantable y cómo Dios les bendice y se gloria en cada paso de su vida. Comenzamos como de costumbre poniéndonos ante el altar de la gloria en oración para que sea siempre la bendición, la unción de Dios dirigiendo nuestra vida para su gloria. Amado y eterno Padre Celestial, gracias, 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 Señor. En esta preciosa mañana te pedimos, Padre amado, que tú seas tomando el control de este devocional hacia la madurez en Cristo. Dirígenos, Padre amado, guarda nuestros pensamientos, silencia los ruidos y santifica todos nuestros sentidos para que tu palabra sea palabra de vida a todos los que nos están escuchando y viendo. Oh Padre amado, te amamos, te glorificamos, te damos toda la honra y todo el honor. Tú eres soberano, Señor, y ante ti nosotros tal cual somos, Padre amado, pecadores arrepentidos, viviendo por fe bajo tu divina misericordia. Haznos crecer en el Evangelio, haznos madurar en Cristo Jesús. Por eso este ministerio discipulado te lo entregamos, porque es para ti y para glorificar tu santo y poderoso nombre, y con ello bendecir las vidas de los que habrán de agregarse al reino. Toca los corazones, Padre amado, conmuévelos para que estén atentos y anhelantes a recibir la salvación en Cristo Jesús. En tu nombre poderoso oramos, para quien sea toda la gloria eternamente. Amén, amén y amén. Amados hermanos, continuando con este tema que se ha alargado un poco en el tiempo, pero los tiempos son siempre de Dios hacia la madurez en Cristo. Hemos hablado, hemos repetido, ¿verdad? Los hábitos de una vida consagrada a Dios son 7. Me imagino que ustedes los están repitiendo conmigo. Es la oración, un hábito que tenemos que practicar de a constante, la fe, la lectura de la palabra, obedecer a Dios, depender del Espíritu Santo, dar a Dios y a otros y perdonar, que es el acto de amor perfecto. Hablábamos, ¿verdad? En Efesios 4:23, y revestíos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hablábamos de un tema que hoy vamos a elaborar de manera bibliocéntrica para que podamos entender este gran tema que es el Evangelio de Jesucristo, que es la salvación en él. Hablábamos de que la salvación, ¿verdad? En Lucas 19:10, Jesucristo vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Lucas 19:10, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación, como hemos ya elaborado el tema, estamos repasando esos conceptos. Salvación es seguridad, liberación, rescate, auxilio y también victoria. Y la salvación de la que hablamos, de la que se da a través del acto sacrificial de Cristo Jesús en la cruz, por la cual redimió nuestros pecados y nuestra relación con Cristo, con Dios,
y nos otorga por sus méritos la salvación. Hay más de 600 ocasiones en que la palabra salvación, salvador o salvados se repite en la Biblia. Y es importante entender que nosotros, los cristianos, los pecadores arrepentidos, tenemos 3 tipos de salvación. La primera es la justificación, que se dio en un tiempo pasado, puesto que ya hemos sido predestinados, ¿verdad?, por nuestro Señor y Padre Celestial para recibir la salvación por la justificación, que es por medio de la gracia de Dios y por mi fe en Cristo Jesús, quien hizo el acto y quien me justifica, no por mí, sino por lo que él hizo en la cruz, a recibir la salvación conforme ha sido la palabra dada y por el cual somos sellados en el Espíritu. Así que somos justificados por Cristo Jesús en su acto de crucifixión, cargando nuestros pecados y pagando el precio de nuestra redención. Eso es lo que se llama justificación. Hay una segunda salvación y es la santificación, que es en este momento en el cual usted y yo estamos compartiendo palabra de Dios, y la santificación es por medio de la gracia de Dios, en la cual yo pongo mi dependencia diaria en el Espíritu Santo para combatir 3 enemigos. ¿Los recuerdan? Hay 3 enemigos que compartir, o que combatir, mejor dicho, ¿verdad? Combatimos 3 enemigos. El primero, amados hermanos, es la naturaleza pecaminosa, es ese ser interno que me habita, es ese ADN, ¿verdad?, que hemos heredado desde el primer hombre que fue Adán y Eva, y por lo tanto tenemos pecado porque en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento y a veces hasta en nuestro corazón tenemos sentimientos y acciones que son contrarias a lo que está establecido en la Biblia para recibir salvación. Por lo tanto, tenemos una guerra interna de combatir y de hacer la voluntad de Dios en su obediencia. Tenemos otro enemigo que es el mundo. Todo el mundo, ¿verdad?, nos afecta, y nosotros por eso tenemos que madurar en Cristo para tener el escudo que nos permite combatir en la victoria de Cristo Jesús, porque ya Él venció el pecado y la muerte, por lo cual una vez estamos redimidos, porque hemos aceptado a Jesucristo previo a arrepentirnos de corazón con sinceridad de nuestros pecados, recibimos a través del Espíritu Santo el sello, y un sello es un pacto divino, y los pactos divinos no los rompe hombre, son pactos de Dios, y Dios no es hombre para mentir, por lo cual tenemos que abrazar esa salvación para resistir. Y el tercer enemigo es el infernal, el diablo. Recuerde que nuestras luchas son con potestades. Por lo tanto, en el plano espiritual tenemos que conocer palabra de Dios para poder estar investidos del poder a través de su palabra, que nos faculta, que nos capacita para poder resistir, combatir y vencer la malignidad. La tercera salvación que recibimos será la glorificación. ¿Cuándo se va eso, amados hermanos? En el futuro, porque la glorificación es cuando tendremos, a través de la venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tendremos una vida nueva, un cuerpo nuevo, donde ya no habrá en los cielos de calles de oro, no tendremos, amados hermanos, ni enfermedad ni muerte. Sea que moramos, sea que estemos arrebatados, cuando llegue Jesús en su segunda venida, o que estemos dormidos porque hayamos muerto, todos tendremos que acudir ante el tribunal de Jesucristo, donde, conforme a su misericordia, recibiremos la corona de la vida eterna, que implica la salvación, porque Él fue el que nos salvó.
Es hermoso, ¿verdad? Entender, hermoso y sobre todo poderoso entender que tenemos esta salvación. En el tiempo pasado ya Dios nos salvó a través de su Hijo Jesucristo. En este instante estamos en un proceso hasta que muramos de santificación, de anhelar, de buscar, de con todo nuestro corazón y sinceridad agradecer, agradecer y reconocer la dádiva, el don precioso de la salvación y la glorificación que será en el tiempo futuro, porque es promesa de Dios cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Bien, decíamos, porque siempre tenemos que acudir a la Biblia, que en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13, se resumen estos tres tiempos de salvación. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Leo. En el nombre del Dios Trino, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. En esta porción de la palabra, en Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 13, tenemos el resumen de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9, nos recuerda y nos hace una advertencia. Porque por gracia sois salvos. ¿La gracia de quién? De Dios. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Yo no puedo hacer nada para ser salva, porque ya lo hizo Cristo Jesús por mí, y es la única manera en que yo tengo salvación. No por mí o por lo que otra persona haga por mí. La salvación es un acto de amor, de gracia, de regalo que hemos recibido, un regalo pagado a precio de sangre, a precio de dolor y sufrimiento, que fue realizado por el mismo Dios encarnado a través de su Hijo Jesucristo, quien nos da a nosotros el regalo más grande que cualquier ser humano puede obtener, que es la salvación. Y con ella, amados hermanos, una vida santificada en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, hoy vamos a continuar, ¿verdad? Donde pausamos la semana pasada. Acabamos de celebrar la Semana Santa y advertíamos y exhortábamos que el concepto de santidad debe ser todos los días. Recordar ese momento de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor amado Jesucristo. Debe ser diaria. ¿Por qué debe ser diaria? Porque a veces tomamos por garantía, a veces se nos olvida, a veces permitimos que las cosas del mundo, los problemas, la familia, todo lo que tenemos que hacer, porque es indiscutible, no podemos negar que vivimos en el mundo y que estamos combatiendo el mundo para preservar nuestra naturaleza espiritual. Por lo cual, tenemos que tener un balance y es recordar todos los días que todos los días es de santificación por la obra santífica hecha por Jesucristo, nos va a ir fortaleciendo y llevando a la madurez en Cristo. Decíamos en Gálatas 5:24, con Cristo 5:20, perdónenme, Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas un poquito más adelante en ese capítulo. El apóstol Pablo a los Gálatas
les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 5:20. Esa afirmación de Pablo de su seguridad, de ser discípulo, obediencia, vivir por fe, abrazar el evangelio, amados hermanos, esa oración debe estar tatuada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en todos nuestros sentidos, amados hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino más bien vive Cristo en mí. Gálatas 5:20. Pablo pudo creer que él estaba crucificado con Cristo. También nosotros podemos creerlo. Por eso está escrito. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Tener conciencia, conocimiento, aceptación de que tenemos una identidad espiritual, aunque estemos en este mundo, y que nosotros estamos protegiendo esa identidad espiritual a través de la alianza del Espíritu Santo, que es Dios mismo morando en nosotros, el cual nos bendice, el cual nos dirige y el cual nos santifica. Es precioso, amados hermanos. Y yo lo trato de explicar conforme, ¿verdad?, el Espíritu Santo me guía para que ustedes lo puedan entender y sobre todo lo puedan llevar del entendimiento a la práctica. Amados hermanos, vamos a tropezar. Somos humanos imperfectos. Pero lo importante es que no te quedes con el dolor del tropiezo, sino que ese dolor sea un recordatorio de que tenemos que tal vez mejorar en la obediencia, en el conocimiento de la palabra. Los tropiezos son advertencias de que hay unos momentos, unos actos de descuido, y todos los seres humanos, todos los mortales, en nuestra naturaleza imperfecta por el pecado, muchas veces vamos a tropezar, pero que eso no nos desenfoque, sino que perseveremos en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Bien, es importante que si el yo, mi naturaleza egoísta, egocentrista, que se opone al evangelio, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y la vida de servicio. Si mi yo no está crucificado, Cristo no puede entrar a nuestra vida ni controlarla. Una manera práctica de ver si mi yo ha sido entregado es hacernos una serie de preguntas guías, una introspección, un análisis, una conversación con nosotros mismos. ¿Estoy haciendo lo que Cristo quiere o lo que yo quiero? ¿Estoy haciendo lo que Cristo quiere o lo que yo quiero? Esa pregunta la hacemos siempre, porque tenemos que buscar la dirección divina para que Él nos revele nuestro destino profético en el Espíritu, porque todos hemos sido creados con un propósito. Y ese propósito lo tenemos que aprender a reconocer. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que escudriñar la palabra. Por eso la vida en Cristo es una relación. Y las relaciones se cultivan, se abonan, se cuidan, se saca, ¿verdad? Todo lo que la contamine. La relación con Cristo debe ser sagrada. ¿Estoy viviendo como Cristo manda o como viven los demás? ¿Sigo las modas, usos, costumbres del mundo o los estatutos bíblicos que me santifican y me protegen de mí misma, y cuido con temor y temblor mi salvación, o la pongo en riesgo? Nadie puede contestar esas preguntas excepto usted y yo misma, porque no hay ningún instrumento que pueda medir el nivel de fe que tiene un ser humano. Es una cuestión entre usted, el Espíritu Santo, que es Dios mismo habitándole, y su comunión con Dios, Jesucristo,
la Santa Trinidad. Por eso es que tenemos que nutrirnos de la palabra para aprender a llegar ante el altar de la gloria de Dios en oración, entregando y ofrendando nuestra vida en gratitud. La epístola, una epístola es una carta. La epístola de Pablo a los romanos nos enseña mucho acerca de nuestra relación con Dios y la madurez espiritual. Los primeros 8 capítulos del libro de Romanos son una elocuente exposición de cómo nosotros tenemos una experiencia como cristianos y nos va exhortando y advirtiendo sobre diferentes procesos en el camino de ser cristiano. El capítulo 1 habla de la separación, ¿verdad?, de Dios. El capítulo 3 y 4, la justificación en Cristo. El 5, una nueva vida en Cristo. El 6, identificación con su muerte y resurrección. El capítulo 7, la lucha con la carne. Y el capítulo 8, la victoria por el Espíritu. Hoy tienen una asignación y es durante el resto de la semana escudriñar la palabra a través del libro de los Romanos. El libro de los Romanos, estos primeros 8 capítulos, hoy vamos a tener un breve resumen de él. Y es importante, ¿verdad?, saber que el libro de los Romanos es una de las 13 cartas del apóstol Pablo que nos ayuda a entender la madurez a la que nos llama Cristo. Pablo estaba en Corinto en el año 58 después de Cristo, cuando escribió la carta a los romanos. Y estaba dirigido a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Considerado por muchos el escrito más importante de Pablo, Romano es también uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal, amados hermanos, es la justificación por la fe. El tema de hoy, justificación por la fe para alcanzar una madurez en Cristo. Existía una controversia en la antigüedad que estaba dividiendo a los cristianos y a los gentiles. Algunos creían que los judíos tenían privilegios con respecto a los gentiles. Recuerden que los gentiles eran los paganos, los que no seguían las leyes judaicas, ¿verdad?, que tenían otras creencias religiosas. Pablo enseña, más bien señala que Dios es justo. Y en esa justicia, en vista de que todos habían pecado, tanto judíos como gentiles, los judíos no eran superiores a los ojos de Dios y la salvación por justificación a través de la fe estaba extendida a todo el mundo, sin exclusión, siempre y cuando haya unas condiciones, ¿verdad?, en la fe. Por lo tanto, Romanos es un libro que aclara que la fe salvadora en Cristo Jesús es la garantía de nuestra salvación. Bien, quisiera, ¿verdad?, leerles de una manera rápida un escrito que cuando estaba preparando esta clase edificó mucho mi vida. ¿Cómo lo hago siempre, amados hermanos? Orando intensamente de madrugada, a todas horas. Señor, sé tú, que tu palabra sea efectiva, que llegue a las vidas. Y en esa alegría, en ese anhelo de buscar información edificante, escudriñar la palabra, encontré este escrito que voy a compartir rápidamente con ustedes. Se titula ¿Por qué la justificación por la fe es una doctrina tan importante? La justificación por la fe. La enseñanza de la justificación por la fe es lo que separa el cristianismo bíblico de todos los otros sistemas de creencia.
En cada religión y en algunas vertientes de lo que se llama cristianismo, el hombre está labrando su camino hacia Dios. El hombre es salvo solo en el cristianismo verdadero y bíblico como resultado. ¿Cómo se salva el hombre y la mujer? Como resultado de la gracia por medio de la fe. Solo cuando nos volvemos a la Biblia podemos ver que la justificación es por fe y no por obras. La palabra justificado significa pronunciado o tratado como justo. Para un cristiano, la justificación es el acto de Dios que no solo perdona los pecados del creyente arrepentido, sino que le aplica la justicia de Cristo. La Biblia afirma en varios lugares que la justificación solo viene a través de la fe. La justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras. El cristiano, al ser declarado justo por la justicia de Jesucristo y su acto salvífico, es por lo tanto liberado de la culpa del pecado. Repito, el cristiano, al ser declarado justo por la justicia de Jesucristo en su acto salvífico, es por lo tanto liberado de la culpa del pecado. La justificación es una obra completa de Dios, a diferencia de la santificación, que la santificación es mi compromiso, mi anhelo, mi deseo, mi abnegación, mi disciplina para poder agradecer esa justificación. Y es un proceso de continuo. Entender la doctrina de la justificación es importante para un cristiano. En primer lugar, es el conocimiento de la justificación y de la gracia, lo que motiva entonces a que tengamos buenas obras y el crecimiento espiritual también. La justificación conduce a la santificación. Asimismo, el hecho de que la justificación es una obra completa de Dios significa que los cristianos tienen la seguridad de la salvación porque es promesa de Dios. A los ojos de Dios, los creyentes tienen la justicia necesaria para obtener la vida eterna, que es promesa de Dios. Una vez que una persona es justificada, no hay nada más que necesita hacer a fin de obtener la entrada al cielo. Creer, tener fe. La justificación viene por la fe en Cristo sobre la base de su obra, la obra de Cristo, a nuestro favor, a favor suyo, amado hermano, y a favor mío, y a favor de toda la humanidad. Nuestras propias obras son descalificadas como medio de salvación. Lo dice en Romanos 3:28. Existe una gran variedad de sistemas religiosos con complejas teologías y doctrinas que enseñan que la justificación es por obra. Pero ellos están enseñando un evangelio diferente, lo que no es el evangelio. Vaya a Gálatas 1:6-7. Sin una comprensión de la justificación solo por fe, no podemos verdaderamente percibir el glorioso don de la gloria. ¿Y qué es ese don? El favor inmerecido de Dios pasa a ser merecido en nuestras mentes y comenzamos a pensar que merecemos la salvación porque juntamente con Cristo hemos crucificado nuestra vida para salvación de nuestra alma. La doctrina de la justificación por la fe nos ayuda a mantener una fidelidad a Cristo. Aferrarnos a la justificación por la fe nos impide caer en la mentira de que podemos ganar el cielo, porque no hay ritual, no hay sacramento, ningún acto que pueda hacernos dignos de la justicia de Cristo. Es solo por su gracia, amados hermanos, en respuesta a nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner en nuestra fe? Para que Dios nos acredite, nos dé, nos ponga en nuestra cuenta de vida la santidad de su Hijo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dice la palabra: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cuando nos arrepentimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador,
porque así lo dice la palabra, y empieza nuestra fe a accionar, nosotros recibimos la justicia de Cristo como parte de nuestra alianza con Él. Y cuando decimos, el justo por la fe vivirá, eso se encuentra en varias porciones de la palabra de Dios. Habacuc 2:4, el libro de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Gálatas 3:11 y en Hebreo 10:38. Hebreo 10:38, lo repito, el justo por la fe vivirá. Lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Pero siempre tenemos que saber dónde está en la Biblia para no repetir sin el conocimiento bíblico. El justo por la fe vivirá se encuentra en 4 porciones de la palabra de Dios. Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Bien, ¿por qué es importante hablar de la justificación por la fe, amados hermanos? La fe la define Hebreos, el libro de los Hebreos o a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Todos ustedes habrán escuchado y conocen esta porción poderosa que define lo que es la fe en nuestro Señor. La certeza. Certeza quiere decir seguridad de lo que se espera. Por lo tanto, la fe es una esperanza. Es la certeza, la seguridad de lo que se espera. Pues la fe es esperanza. Y una convicción. Convicción es seguridad de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe podría definirse en dos palabras. Esperanza y seguridad. La esperanza porque es la certeza de lo que se espera, porque hay una palabra de promesa en Dios a través de Jesucristo que nos redimió, nos reconcilió con el Padre Celestial y nos dio además la esperanza de una vida eterna juntamente con Él. Por lo tanto, esa certeza de lo que se espera es la promesa de Dios. Y la convicción de lo que no se ve es que sabemos que aunque no lo vemos, es un espíritu que nos habita. Y esa seguridad, porque convicción es seguridad, es lo que nos sostiene porque es en el plano espiritual. En el mismo capítulo 11 de Hebreo, leímos el versículo 1, el versículo 3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía, de modo de que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Y que no se veía? Pues Dios omnipresente y omnipotente, aunque no lo hayamos visto con nuestros ojos naturales, hemos visto su manifestación gloriosa. Bien, y lo vimos encarnado a través de Jesucristo. Bien, su vida, pasión, muerte y resurrección registrada en su santa palabra. Así que, amados hermanos, es importante saber, Hebreos 11:1, fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, que es esperanza, y la convicción de lo que no se ve, seguridad. Nada ni nadie en el mundo te puede dar esa seguridad, sino la fe. Fíjense que aunque tengamos altas y bajas en nuestro caminar como cristianos, es importante que progresemos en la fe. El caminar en la fe nos da la convicción de que Dios hará lo que Él dice en su palabra. Yo lo creo y vivo de acuerdo a esa esperanza y a esa seguridad, a esa convicción. Cuando todos comenzamos nuestro caminar
como cristianos, comenzamos una vida de fe, sabiendo que Dios es soberano y cumple sus promesas porque ha sido testigo a toda la palabra. En Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En nuestro andar con Cristo vamos a tambalear. La fe no es una línea recta, es un caminar. Y cuando nosotros caminamos o cuando estamos pasando por diferentes caminos terrestres, encontramos curvas, encontramos líneas rectas, encontramos altura, encontramos declive. Es simbólico de la vida misma. La vida no es una línea recta, amados hermanos. La fe nunca va a ser perfecta. La fe es un caminar donde persistimos y no importa la circunstancia, mantenemos y fortalecemos la fe, porque vemos la mano poderosa de Dios bendiciendo nuestra vida. Y lo que para el mundo se llama malo, se llama derrota, se llama de muchas maneras, en el plano espiritual es Dios obrando a nuestro favor y quitando piedras de tropiezo, que cuando lleguemos al próximo nivel, al próximo paso, veremos toda la bendición que hemos recibido si seguimos su voluntad y no la nuestra. Por lo tanto, una vez más, prosiga el blanco perfecto que es en Cristo Jesús. Y andemos positivos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe, que en las pruebas absolutas, donde tal vez si usted y yo hubiéramos sido los protagonistas, hubiéramos llorado, amados hermanos, hubiéramos tal vez hasta renegado de la fe. Pruebas de alto nivel. ¿Qué lo sostuvo? La fe. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia. Tiene que ir al libro de los Filipenses, ¿verdad? Porque ahí está la medida de la fe de un creyente, donde ese creyente tiene una madurez sobrenatural. Hay diferentes pasos, amados hermanos, para desarrollar y mantenernos en la fe. Aceptar a Jesús es el primer paso, arrepentirnos y aceptar a Jesús, que somos salvos. Y una vez aceptamos a Jesús, vamos a estar inscritos permanentemente en la escuela de la fe, que es la vida espiritual. Tenemos que aprender también a escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de su palabra en la vida de oración. Obedecer a Dios. El obedecer a Dios nos lleva a una vida de bendición en bendición, de gloria en gloria. Nada pasa sin que esté la mano de Dios fortaleciendo nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, y eso nos lleva a una relación sólida de dependencia con nuestro Dios. Depender de Dios es un acto de obediencia. Y por eso es que siempre tenemos que, en nuestras peticiones, Señor, es lo que yo deseo, conforme sea tu voluntad y tu propósito para mi vida. Y si no lo recibimos, amén. San se acabó. Queriendo decir que no nos obstinemos, si nos obstinamos, entramos en amargura, y la amargura se opone al gozo que es en Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a tener lo que Dios nos permita y a entregar lo que Dios demande. Eso es obediencia y dependencia. Tenemos que aprender a también esperar en el kairos, que es el tiempo divino, y no en el tiempo, ¿verdad? El tiempo terrenal. Dios
actúa en favor de lo que le espera. Tenemos que orar porque Dios nos dé discernimiento, nos dé el don de la sabiduría, porque Él es el Todopoderoso, y la dependencia de esperar en el tiempo de Dios es un reto, amados hermanos. La única forma de esperar es no adelantarnos a hacer las cosas de manera improvisada, de manera descarrilada, de manera desorientada. Todo eso se opone al carácter de Dios, que es orden, es disciplina, es estrategia. Escudriñe su vida. Si vive de manera desorganizada, tiene que orar para que Dios quebrante ese desorden y le dé orden. Por eso es que tenemos que hablar tanto con nosotros en comunión con Dios a través de la oración, porque tenemos que aprender a tener estructura. El orden siempre es disciplina y la disciplina es de Dios, porque es obediencia. Reconozcamos su señorío, y si reconocemos su señorío, que Él es todopoderoso, aprendemos a ser humildes. Aprendamos también a reconocer que nos arrepentimos y que aunque fracasamos, nosotros seguimos persistiendo en la fe. Por eso es que nos tenemos que arrepentir y hablar constantemente con Dios y presentarnos tal cual somos. Siempre dar gracias. Cuando tenemos un espíritu de gratitud, abrimos puertas de bendición y eso le place a Dios. Saber que en nuestros corazones, en la humildad, agradecemos sus dones, su gracia infinita y su misericordia para nuestra vida. Hay una serie de términos que yo voy a, cuando estemos próximos a culminar en el día de hoy, les voy a pedir que tengan los oídos atentos, porque hay unos conceptos que tenemos que aprender a manejar. Si pudiera anotarlos, vaya buscando en la libreta donde está tomando apuntes, porque hay unos conceptos que son importantes que nosotros entendamos. Bien, les hablé de los romanos y quisiera que vayamos al libro de los romanos propiamente. Bien, porque los primeros 8 capítulos de Romanos nos van a ayudar grandemente a entender el tema de la justificación por la fe. Pablo en este libro, ¿verdad? El apóstol le da gran énfasis a la doctrina cristiana y los temas teológicos que tienen que ver con el pecado, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la redención, la muerte y la resurrección. Fíjense que todos los temas de los cuales podemos decir que es el evangelio, ¿verdad? De Cristo Jesús, están elaborados en este libro de los Romanos. Y voy a dar lectura a ciertas porciones de los capítulos del 1 al 8 para que usted las anote. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo, y leemos en el nombre del Dios Trino siempre, porque para Dios es toda la gloria y nuestra gratitud por su santa palabra que edifica nuestra vida, que es vida para nuestra vida. El poder del evangelio, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Leímos Romanos 1, 16, 17. Continuamos en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Piensa en la importancia de la gratitud, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual también Dios le entregó a la mundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Fíjense en qué importante, ¿verdad? No avergonzarnos del Evangelio porque es para nuestra salvación y no apartarnos de su palabra ni creer en humanos razonamientos, sino en la palabra eficaz, que es la verdad de las Escrituras, de la santa palabra de Dios. Vamos al capítulo 3, amados hermanos. En el capítulo 3, muy importante, el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Capítulo 3, versículos del 21 en adelante. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, estoy leyendo textualmente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Lea, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Quiere decir que nos sintamos, ¿verdad? Prepotentes. Queda excluida, queda sacada porque no es por nosotros. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:21. La obra redentora de Dios es a través de Jesús y solamente a través de Jesús, que nos dio el don de gracia mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, quien se constituye nuestro Salvador. Romanos 3:9. Ahora pasamos a el ejemplo de Abraham en el capítulo 4. La promesa mediante la fe. Leemos en el capítulo 4 de Romanos, desde el 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Recordarán, ¿verdad?, que Dios le promete que él tendrá descendencia como las estrellas en el cielo, y además Abraham se le conoce como el padre de la fe. Como está escrito en el versículo 17 del capítulo 4, sigo leyendo: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Recuerde que fue padre cuando ya sobrepasaba los 70 años. Y no se debilitó en la fe, versículo 19, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Versículo 22. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, que es Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación, es decir, para pagar nuestra culpa. Con justificación en Cristo es que hemos sido exonerados, hemos sido liberados de la culpa del pecado. Romanos 5, nueva vida en Cristo. Romanos 5, versículos del 1 en adelante. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderoso. Lo repito. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5, a partir del capítulo 1. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, amado hermano, por usted y por mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Esto es palabra de Dios, amados hermanos. Estamos leyendo textualmente de la Biblia la justificación por la fe. Fíjense en cómo es tan claro, cómo versículo a versículo podemos entender que Dios a través de Jesucristo nos dio la corona de la salvación, amados hermanos. No se condene, no viva en condenación, libere su mente de las artimañas del enemigo, de que siempre quiere, ¿verdad?, manipular, controlar, distorsionar. La palabra le redime, le libera. El acto de liberación lo hizo Jesucristo, que venció al diablo, venció la muerte. Él es un derrotado, no lo escuche. Cierre todos sus sentidos, sobre todo la mente, cálmela, porque Dios es paz. Pida la unción del Espíritu Santo a su vida para que podamos mantener un balance en medio de las tormentas, en medio de los vientos que a veces nos azotan. Vamos al capítulo 6. Muertos al pecado. Aquí estamos identificando, ¿verdad?, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, versículos del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte y hemos nacido de nuevo? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Por eso el bautismo, hago una pausa, el bautismo es un acto simbólico donde al sumergirnos en agua estamos matando al viejo hombre simbólicamente, de una manera simbólica, purificándonos, porque el agua purifica. Y Dios, ¿verdad?, es la fuente de agua viva. Y cuando salimos del agua, simbólicamente hemos sido lavados, limpiados, redimidos, para pasar a una nueva vida, a una nueva identidad. Por lo tanto, el viejo hombre queda atrás, disuelto en el agua que purifica, para dar paso
a una nueva vida santificada a través de la gracia, la obra de Jesucristo, y en ese momento somos sellados propiedad de Dios como sus hijos o herederos del reino. Continuamos. Versículo 7 de este capítulo 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Y si morimos con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Es importante, ¿verdad? Ir paso a paso. Pasamos a el capítulo 7. El capítulo 7, ¿verdad? Es bien importante, el pecado que mora en mí. Vamos a leer a partir de los versículos 7 en adelante. Capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley viva un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte. Ese es Pablo hablándole a los romanos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es la verdad santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela con la ley de mi mente y que me lleva preso, cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, a la cual estamos llamados a someterla en obediencia. Bien, aquí, ¿verdad? En Romanos 7, esta porción que leí a partir del versículo 7, Pablo nos está diciendo que hay una lucha en la carne y que solamente resistiremos y venceremos en el nombre de Jesucristo. Vamos al último capítulo del día de hoy, que es Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Bien, es bien importante saber que nuestra fe, en respuesta a la obra de Dios a través de la cruz, es la clave de nuestra justificación, nuestra fe. Él es el camino para obtener acceso al poder de Cristo que mora en nosotros, para así poder decir no al pecado y sí a Dios. No al pecado, sí a Dios. No al pecado, sí a Dios. Romanos 8, amados hermanos. Ahora, versículo 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 6 del capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 8 pasamos al versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Palabra de Dios en Romanos 8, versículo 28, bajo el título Más que vencedores. Fíjese, amado hermano, qué poderosa la palabra de Dios y qué importante es escudriñar, ¿verdad?, la palabra. Romanos, ¿verdad?, así, de una forma muy sinóptica, resumida, fuimos a través de los versículos desde Romanos capítulo 1 hasta el 8, estúdielo, escudriñelo, y voy a terminar en la mañana de hoy con 6 conceptos que son importantes que usted recuerden esta mañana. Hebreos 2, 1 y 4 nos dice, ¿verdad? Nos alienta, nos exhorta a que tengamos esa conciencia de que la justificación no es por nosotros, amados hermanos, es por Cristo Jesús. Por eso es que nuestra relación con el Señor es de gratitud, es de alabanza, es de adoración, sabiendo que Él hizo un acto para mi salvación y que mi Padre Celestial me ama, le ama a usted, nos ama, y que tenemos que tener un corazón dispuesto, arrepentido y humillado para buscar la bendición que solamente la da Él. En esa vida de paz, en esa vida de amor que es Dios mismo. Entonces, hablábamos de la justificación por la fe como un paso hacia la madurez cristiana. Y hay 6 conceptos. Número 1, redención. Redención se refiere al pago de Cristo por nuestro pecado. En otras palabras, porque su muerte nos compró. Cuando alguien les diga, ¿y usted está redimido? Sí, porque Cristo me compró a precio de sangre. Redención es el pago de Cristo por nuestro pecado. Redención. Somos redimidos. Regeneración, el segundo, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es la que nos da vida divina y nos convierte en persona nueva. Regeneración, cuando el hombre carnal, ¿verdad?, lo sometemos para darle primicia a la parte espiritual que nos habita. Y una vez sellados con Dios mismo a través de su Santo Espíritu, somos regenerados. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Tercero, justificación. Es la declaración de que Dios, a través de nuestra fe en Cristo, nos hace justos y nos perdona las culpas. La justificación es reconocer que a través del acto de sacrificio, de redención y salvación en Cristo Jesús, es que yo soy justo porque Él es justo y me absuelve, me libera, me perdona mis pecados. Perdón. ¿Qué es el perdón? Cuarto concepto. Es la eliminación de nuestra culpa gracias a que Cristo llevó nuestros pecados y murió en la cruz. El perdón lo recibimos gracias a Cristo. Reconciliación es la restauración de nuestra relación con Dios. Ya no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos amados. Por eso es que Dios nos mandó un reconciliador, que es Cristo Jesús. Santificación significa estar apartado para Dios, como todos bien saben. Es el proceso por el cual crecemos en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Cuanto más entendamos
las profundidades de nuestra salvación por la justificación en la fe en Cristo Jesús, mayor será nuestra obediencia, nuestra seguridad y nuestra fe. Eso nos va a llevar a la gratitud y al amor que es el Evangelio de Cristo Jesús. Así que meditemos en estas verdades y en la plenitud de nuestra salvación y dejemos que nuestras mentes sean llenas y nuestro corazón esté conforme al corazón de Jesucristo para que juntamente con Él podamos vivir en comunión y tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la victoria que siempre es en Cristo Jesús. Hablamos de redención, que somos redimidos porque Cristo pagó por nuestros pecados, redención. Hablamos de regeneración, que es cuando el Espíritu Santo nos hace criatura nueva. Justificación, que es por la fe en la obra de Jesucristo como nuestro Salvador. Recibimos la salvación porque Él nos hace justo por lo que Él hizo. El perdón, que es lo que recibimos por Jesucristo, por la gracia y misericordia de Dios, porque Cristo llevó nuestros pecados y murió en la cruz. Reconciliación, estamos reconciliados con nuestros padres, se restauró nuestra relación con Él, ya no somos sus enemigos, somos sus hijos amados. Santificación, que significa ese proceso por el cual usted y yo estamos pasando en este momento, que es el caminar y crecer en santidad, obediencia, por la gratitud y el amor en Jesucristo, conforme nos guía siempre el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios mismo. Espero, amados hermanos, que abracen con temor, temblor, con gratitud, amor y con gozo, y reciban los dones del Espíritu, amor, gozo y paz, que siempre vienen de Dios. Y en ese amor, gozo y paz, terminamos hoy nuestra clase de discipulado poniéndonos en oración para que Dios siga siendo en nuestras vidas y para darle, primero que nada, gracias, 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 siempre por sus bendiciones infinitas para nuestras vidas. Oramos, amados hermanos. Señor, gracias, gracias, gracias. Nuestra alma te alaba. No hay mejor lugar que estar en tu presencia, poniendo nuestras vidas ante el altar de tu gloria, Señor. Quebranta cualquier área en nuestras vidas que no nos permita llegar a ti. Quita toda prueba o toda piedra de tropiezo que en este momento impida a tus hijos, a los que han entregado sus almas, Señor, su vida, toda. Quita todo aquello que obstaculice o les dé ceguera espiritual, que no le permita entender tu santa palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú seas regenerando, santificando mi vida y la vida de todos mis hermanos en la fe. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a hacer del Evangelio nuestra vida toda y vivir a la altura de tus promesas y del pacto de la salvación en Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias por el perdón, gracias por la reconciliación, gracias porque tú eres maravilloso y grandes son tus misericordias para nuestra vida. Te entrego, Padre amado, todos mis hermanos de la fe, de Puerto Rico, de Pensilvania, de todos los países que en este momento se están conectando, se han conectado y se habrán de conectar, porque tuyos son los tiempos y tú tienes el control para que tú edifiques sus vidas y para la salvación de sus almas. Espíritu Santo de Dios, gracias, 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 y entrónate con todo tu poder en nuestras vidas, ahora y siempre. En el nombre poderoso de Jesús oramos.
Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos en el nombre del Dios Trino. Hasta el próximo lunes.